Varios de mis seguidores colombianos me han pedido que haga un vídeo analizando la figura política de Gustavo Petro y su candidatura a la presidencia de la nación hermana de Colombia. Teniendo en cuenta que a día de hoy Petro es el gran favorito a presidir Colombia, el análisis de su figura me parece más que oportuno, siempre y cuando se la enmarque en un proceso político actual que podría llamarse, o que algunos están ya empezando a llamar, nueva o segunda ola progresista iberoamericana. Una segunda ola en la que podríamos encuadrar no solo a Gustavo Petro, sino también a otras figuras como el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Miguel Díaz-Canel en Cuba, a Alberto Fernández en la Argentina, a Luis Arce en Bolivia, a Pedro Castillo en el Perú o a Xiomara Castro en Honduras. Claro que todos los citados hasta ahora son ya jefes de Estado o de gobierno en sus respectivas naciones, no así todavía Gustavo Petro, que solo es candidato, aunque repito, sea el favorito en Colombia a ganar las elecciones. Petro ya se presentó en los años 2010 y 2018, perdiendo en aquellas ocasiones. Actualmente es senador y fundador del partido Colombia Humana, coaligado a su vez en Pacto Histórico Colombia Puede. Esta coalición fue fundada el 11 de febrero del año 2021, del año pasado. Y para los que siguen mi canal y hayan visto los vídeos que dediqué a las izquierdas, partiendo del análisis que Gustavo Bueno hace de las mismas en su obra El mito de la izquierda, publicado por Z de Bolsillo en Barcelona en el año 2003, podrán deducir de qué tipo de izquierda se trata la coalición que preside Gustavo Petro, o mejor dicho, que lidera Gustavo Petro. Ahora bien, ¿qué izquierda es esa? Lo vamos a ver a continuación. Desde las coordenadas del materialismo político, que es la que seguimos en este canal, el Pacto Histórico Colombia Puede y a su vez Colombia Humana, y por tanto también la figura de Gustavo Petro, se puede encuadrar dentro de las izquierdas como una izquierda indefinida fundamentalista. Es decir, en la modalidad de izquierda indefinida cerrada de tipo escatológico, mezcla de izquierda extravagante, movimientos sociales y ONGs principalmente, y la izquierda divagante, intelectuales y artistas de manera fundamental, que se organiza en forma de partido político o de coalición, como ya ocurrió en España con Unidas Podemos y antes con Izquierda Unida. Dejaré abajo en la descripción el vídeo que dedico a la izquierda indefinida para entender el concepto de la misma en el materialismo de Gustavo Bueno. De esta manera, Pacto Histórico Colombia puede analogarse con Unidas Podemos, Izquierda Unida en España, pero también con el Frente de Todos en Argentina, con el Frente Amplio en Chile o en Uruguay, con Morena en México e incluso con el Gran Polo Patriótico en Venezuela. La izquierda indefinida es ese tipo de izquierda que, al contrario de las generaciones de izquierdas políticamente definidas, jacobinos, liberales, anarquistas, socialdemócratas, comunistas y maoístas, que tienen proyectos definidos respecto del Estado y se definen, en tanto que izquierdas definidas, por esos proyectos definidos que quieren realizar a escala universal, como decía, la izquierda indefinida no se define políticamente de esta manera. ¿Por qué? Porque la izquierda indefinida carece de proyecto claro definido respecto del Estado y se limita a cuestiones sociológicas o culturales como el feminismo, el ecologismo, el ambientalismo, el veganismo, el animalismo, y trata de poner los medios públicos del Estado social y democrático de derecho, es decir, del Estado del bienestar, es decir, de las democracias liberales burguesas más avanzadas, a su servicio, al servicio de las agendas particulares de cada una de las familias que conforman esta izquierda indefinida fundamentalista. Y esto es tremendamente importante porque la izquierda indefinida fundamentalista solo puede articularse en forma de coalición política, de frente popular, en forma de pacto de grupos pequeños que ceden en uno más grande algunas de sus ideas para conseguir un acuerdo de mínimos. Y es que en las coaliciones de izquierda indefinida fundamentalista encontramos grupos que incluso pertenecieron a izquierdas políticamente definidas en el pasado, pero de las cuales solo conservan las siglas y la estructura política, institucional, administrativa. En el Pacto Histórico Colombia Puede, este es el caso del Partido Comunista Colombiano, que podría encuadrarse o haberse encuadrado en el pasado en la quinta generación de las izquierdas políticamente definidas, la izquierda comunista de tipo soviético bolchevique marxista-leninista.
Pero dentro del pacto histórico, el Partido Comunista Colombiano necesariamente tiene que perder sus perfiles políticos e ideológicos clásicos, si no los perdió ya después de la caída del Imperio Soviético. Pero en este pacto encontramos además otras fuerzas de izquierda políticamente indefinida, que o bien vienen del comunismo o bien vienen de la socialdemocracia. Este es el caso del ya mencionado Colombia Humana, el partido fundado por el propio Gustavo Petro. Abro un pequeño paréntesis que me parece curioso y que es digno de comentar. Los nombres de los partidos políticos de las democracias actuales se parecen más a empresas como Herbalife o a campañas de organizaciones no gubernamentales de ONGs antes que a nombres de partidos políticos clásicos. Y creo que esto tiene mucho que ver con el grado de indefinición política de los mismos. Cierro paréntesis. Encontramos también otras organizaciones como Fuerza Ciudadana, Poder Ciudadano, Todos Somos Colombia, Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, Ciudadanía Libre, Congreso de los Pueblos, Movimiento por el Agua y la Vida, Movimiento de Integración Democrática, Unidad Democrática y algunos partidos indigenistas que ya en el vídeo de la derecha extravagante los calificamos como eso, como derecha extravagante, la cual tiene muchos vasos comunicantes con la izquierda indefinida, como también dijimos en aquel vídeo, que dejaré también abajo en la descripción. Por cierto, en el pacto histórico encontramos también al Polo Democrático Alternativo, del cual, por cierto, anécdota personal, yo les conocí hace bastantes años en Madrid cuando un amigo mío colombiano pertenecía y militaba en aquel partido. Cuando yo les conocí, ellos me invitaron a ingresar en su partido y yo les dije, vamos a ver, yo no soy colombiano, yo soy español, yo no puedo participar en ese tipo de coaliciones. Y ellos dijeron que no había ningún impedimento para poder militar. Luego me enteré con el tiempo que esa estrategia del Polo Democrático Alternativo de que hubiera militancia no colombiana en su seno partía ya de proyectos políticos como del APRA socialdemócrata peruano en el pasado de Víctor Raúl Aya de la Torre. Pero no deja de ser curioso que haya todavía partidos políticos hispanoamericanos que busquen una militancia transnacional en su seno. Cierro de nuevo este segundo paréntesis. ¿Qué dice de sí mismo el pacto histórico en su página web? Es decir, ¿cómo se describe? Pues textualmente dice cosas como la siguiente. El pacto histórico se describe en su propia página web como la oportunidad del cambio real, como el proyecto de país que busca los cambios necesarios para lograr superar las grandes dificultades que hemos heredado de gobiernos corruptos que no han reconocido no solo las necesidades de las personas, sino la misma realidad del país. Defienden, a su vez, acordar un futuro basado en la paz, la justicia social y la democracia, clichés propios de la izquierda indefinida, como ya dije en su día en los vídeos sobre incluso la derecha socialista, la izquierda indefinida y la derecha extravagante. La justicia social es un término que viene de la Iglesia Católica, de la doctrina social de la Iglesia y particularmente del jesuita italiano del siglo XIX, Luigi Taparelli, y que han asumido movimientos políticos de todo pelaje y de toda ideología hasta ser un buque insignia de la izquierda indefinida actual. También el pacto histórico reconoce en su página web o trata de reconocer la diversidad de Colombia, política, étnica, biológica, cultural, etc. Y defienden convertir a Colombia en, y esto es una expresión que me produce absoluto estupor, potencia mundial de la vida. En fin, esto suena un poco, ya digo, a Herbalife. Defienden sobre todo que Colombia necesita un cambio. La palabra cambio es propia de las campañas electorales de todo partido político que las democracias liberales, burguesas avanzadas, tratan básicamente de hacer gatopardismo. ¿Qué significa esto? Cambiar todo para que todo siga igual. En ese sentido, maquillaje superfluo de lo que es la estructura política y económica de un país para al final mantenerse en esa misma estructura que viene de antes y que realmente no pueden ni realmente quieren subvertir. Y esto que estoy diciendo es evidentemente polémico. ¿Por qué? Porque a lo que quiero llegar es que la izquierda indefinida de tipo fundamentalista, cuando llega al poder, más allá del maquillaje cosmético que realiza en el gobierno, y este es el caso de Unidas Podemos en España, no socava en absoluto la estructura política y económica del poder y del sistema político en el que llega a gobernar. Porque una cosa es gobernar y otra cosa bien distinta es tomar el poder. En fin, pero parafraseando a la Biblia, por sus programas los conoceréis. Aunque Pacto Histórico no ha presentado un programa político claro, de momento sí lo ha hecho Colombia Humana, el partido que dentro del Pacto Histórico lidera Gustavo Petro.
¿Qué tipo de programa es ese? Para poder entenderlo, primero tenemos que ver cómo son los estatutos de Colombia Humana. En base a sus estatutos, ¿cómo se describe Colombia Humana? Se describe como un movimiento político y una organización pluralista, democrática, incluyente, defensora de la vida, la paz y el medio ambiente con vocación de poder. Defienden, a su vez, fortalecer lo público, defender los derechos humanos. Ya dije en el vídeo de la izquierda indefinida que la Biblia, el texto fundamental de la izquierda fundamentalista, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. También defienden impulsar el desarrollo económico y cultural diverso en el ámbito del principio del desarrollo sostenible, y todo esto se puede encontrar en el artículo 2, naturaleza del movimiento, de los estatutos de Colombia Humana, que están en su página web. Ahí vemos cómo Colombia Humana sigue la estela de indefinición política de Izquierda Unida y de Unidas Podemos en España. No en vano, Colombia Humana y Unidas Podemos tienen buenas relaciones. Pero cuidado, porque los estatutos de Colombia Humana hay algunos puntos que yo considero que son absolutamente delirantes. Por ejemplo, en el artículo 5, objetivos pretenden y defienden conferir derechos a la naturaleza y luchar por la vida en el planeta y por la humanidad. Y al igual que el Frente Amplio, que ahora gobierna en Chile, que es una coalición dirigida por Gabriel Boric, presidida por Gabriel Boric, que es el presidente del gobierno chileno, o incluso por el Perú Libre de Pedro Castillo, Colombia Humana defiende la llamada democracia directa. Y al mismo tiempo, un avance progresivo de autonomía territorial. Es decir, Colombia Humana defiende justo lo contrario que defiende el modelo de Estado del marxismo-leninismo, que es el de la República Democrática centralista de corte jacobino. Colombia Humana defiende justo lo contrario, defiende la descentralización administrativa del territorio colombiano. Algo que, entretejido con sus ideas indigenistas, conllevarán a la larga, como pasa en Bolivia ya, un peligro real de federalización del país. Para la gente que quiera conocer el modelo de Estado que se defiende desde el marxismo-leninismo, les recomiendo mi segundo libro, publicado en 2017 por El Viejo Topo, titulado El marxismo y la cuestión nacional española, donde básicamente lo único que hago es exponer la doctrina de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Rosa Luxemburgo respecto al Estado y respecto a la nación. Colombia Humana al mismo tiempo defiende convertir a Colombia en, y cito, un Estado social y democrático de derecho, definición que coincide además con el artículo 1 de la Constitución española, es decir, pretende convertir a Colombia en un Estado socialdemócrata del bienestar homologado a las democracias liberales burguesas avanzadas de Europa occidental. ¿Es esto marxismo? ¿Es esto comunismo? ¿Es este el terror rojo contra el cual alerta a derecha uribista en Colombia? Para nada, en absoluto. Esto es pura izquierda indefinida. Una vez que hemos visto los que, a mi juicio, son los puntos más interesantes a nivel doctrinal ideológico de los estatutos de Colombia Humana, hemos de pasar a lo que es su programa político, presentado hace poco, y que parte de propuestas que la propia militancia estaba elaborando en la propia página web de Colombia Humana, siguiendo, por cierto, la estela de la Plaza Podemos que el partido Podemos hizo en España a través de su propia página web. ¿Qué queda de Plaza Podemos? Absolutamente nada, por cierto. Y el hecho de que no quede nada de Plaza Podemos en la actualidad me permitiría, a mi juicio, inferir que el programa de Colombia Humana, una vez que se empiece a ejercer el poder, quedará relegado a un mero brindis al sol en muchos casos, y en otros simplemente se podrá aplicar aquello que no ponga en entredicho la estructura del sistema político y económico de Colombia. Es decir, que la gran mayoría de medidas de Colombia Humana, de su programa y del pacto histórico no se van a cumplir prácticamente nunca. Y cuando se parte del asamblearismo digital por parte de la militancia para construir un programa político, cuando ese programa político no se cumple o al cumplirse genera básicamente efectos secundarios no tomados en cuenta en su momento y que son perjudiciales para la nación, a buena parte de la militancia y de los votantes les va a generar a la larga algo que ya ha pasado en España con Unidas Podemos, frustración. Colgado en internet en forma de PDF y que se titula, o al menos es el título que he inferido yo, Colombia Humana, Petro Presidente, defiende varias cosas que voy a pasar a analizar a continuación. En el programa se defiende una mayor universalización del sistema sanitario colombiano, con una ampliación de su seguridad social
aunque cuidado, incluyendo la misma medicina indígena y afrodescendiente. ¿Esto qué quiere decir? Que hay gente que se toma en serio ese tipo de medicinas como algo compatible con la medicina real, tradicional, que se establece desde que la medicina surge como disciplina en la antigua Grecia, y en segundo lugar, que la aplicación de la supuesta medicina indígena y afrodescendiente permita al Estado colombiano ahorrarse dinero a la hora de aplicar a su población medidas sanitarias verdaderamente eficientes y basadas en la experimentación científica y tecnológica de la medicina contemporánea. Con lo cual, ya ahí nos encontramos una falsa universalización del sistema de seguridad social en Colombia. Es decir, la inclusión de lo afrodescendiente, lo indígena, como medicinas en el sistema sanitario colombiano, a la larga va a llevar a que un curandero o un chamán trate de curar a una persona porque el Estado no quiere poner medios económicos para curar a esa persona con medios tecnocientíficos adecuados y avanzados. Y aquí encontramos una primera trampa de Colombia Humana en su programa político de supuesta universalización del sistema sanitario colombiano. También defiende Colombia Humana ampliar el fondo público de pensiones, pero no eliminando los fondos de pensiones privados. Modelo de pensión privada que copia al pinochetista chileno, por cierto. También Colombia Humana busca ampliar y universalizar aún más la educación de los colombianos, particularmente en los niveles inferiores de la misma. Es decir, en los primarios, para tratar de terminar con el hecho de que existan personas desplazadas del sistema educativo colombiano, particularmente indígenas, afrodescendientes y de las llamadas barriadas populares. Pero en el programa político de Colombia Humana, en este caso de la educación, no se explica cómo se va a llegar a universalizar la misma más allá de una mera mención al Sistema Nacional SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia, el cual, por cierto, no hace sino otra cosa que reproducir los mecanismos educativos y pedagógicos hoy hegemónicos en las democracias liberales burguesas más avanzadas que siguen, entre otras cosas, la Agenda 2030, la cual también traté en mi vídeo sobre la izquierda indefinida. Hay cosas positivas en el programa de Colombia Humana, no todas son criticables por mi parte, como, por ejemplo, la generalización de actividades deportivas y musicales. Eso permitiría sacar a muchos jóvenes y adolescentes en Colombia de la marginalidad y de la delincuencia organizada. Aunque, eso sí, sin medidas punitivas duras contra esa delincuencia organizada, esos programas musicales y artísticos valdrán de poco o de nada. También se defiende la disminución del IVA y la creación de un banco público de economía popular, que sería utilizado por aquellos trabajadores que en Colombia copan aquello que en España se llama economía sumergida. Y eso en principio puede sonar positivo, pero ojo, hay gato encerrado, porque lo suyo sería la regularización de todas esas actividades profesionales en un sentido igual al resto de actividades ya reguladas, algo que solo es posible mediante la reindustrialización de la economía nacional, algo que, es decir, sí se incluye en el programa de Colombia Humana. También se defiende, y esto considero que también es positivo, la recuperación de hectáreas improductivas del campo para el uso colectivo y cooperativo de los campesinos colombianos, que a su vez lo utilizarían para producir sus productos en el sector primario y llegar con ellos directamente a los consumidores. En el programa textualmente se dice que se va a hacer eso, pero no se va a expropiar a nadie. Aunque cuidado, una expropiación al año no hace daño. ¿Qué quiero decir con esto? Que la expropiación de tierras a los terratenientes colombianos como medida, puede que incluso transitoria o incluso definitiva, puede ser positiva para la economía nacional y para la construcción de una estructura económica fuerte en Colombia. Aunque eso sí, puede ocurrir que no se diga textualmente esta cuestión para no asustar a esa gran burguesía terrateniente que podría poner en graves problemas de clase por cuestiones históricas al gobierno de Gustavo Petro si llega a gobernar. Pero, por ejemplo, considero que es un absoluto error en el programa querer pasar de la explotación del petróleo y el gas colombiano a las llamadas energías renovables. Algo que también es muy Agenda 2030, muy izquierda indefinida, por cierto. Todavía a día de hoy no se ha demostrado empíricamente la eficiencia de estas energías renovables con capacidad para sustituir al petróleo y al gas, necesarios para el desarrollo de las fuerzas productivas en cualquier nación política. Y una cosa que me llama la atención es que en el programa de Colombia Humana no se hace ni una sola mención a la energía nuclear, la cual es también renovable y que tiene uso tanto civil como militar. Y la energía nuclear es fundamental para el desarrollo tecnocientífico de cualquier nación política.
Tampoco se hace mención a planes y programas de ampliación de la energía eléctrica al uso cotidiano y de consumo de los colombianos, algo que llevan haciendo los chinos desde hace años. Es decir, a mi juicio, las partes que Colombia Humana dedica en su programa a la cuestión energética no conducirían en absoluto a la soberanía energética de Colombia. Y al igual que los estatutos, en el programa encontramos esa barbaridad de otorgar derechos a la naturaleza. Es decir, otorgar personalidad jurídica a una entidad abstracta, la naturaleza, que es difícil de abarcar, porque la naturaleza es básicamente todo aquello que no sea cultura. Y hay que tener en cuenta que también la cultura no es más que naturaleza humanizada, como diría Gustavo Bueno. A la relación entre naturaleza y cultura en el futuro dedicaré un vídeo. Llama la atención de manera muy fuerte este desvarío tanto jurídico como antropológico y filosófico de otorgar derechos a la naturaleza. Porque la naturaleza no puede ejercer esos derechos, ni tampoco puede cumplir deberes, algo que es fundamental para que un sujeto tenga personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque la naturaleza no es solo algo bonito, también son naturaleza algunos hechos catastróficos como los terremotos, los maremotos, los tsunamis, muchas enfermedades e incluso eventos de la naturaleza que están fuera de nuestro alcance en nuestro planeta, como pueden ser los agujeros negros supermasivos o las supernovas estelares, por no hablar de algo que puede considerarse cruel desde una perspectiva humana, que en realidad no lo es, como es la mera supervivencia por la existencia que ocurre entre las especies en la naturaleza. La pregunta que hay que hacerse aquí, por tanto, es la siguiente. ¿Pretende el gobierno de Gustavo Petro, partiendo de una humanización de la naturaleza que es propia del indigenismo y de la idea de la Pachamama, dar derechos a algo que desborda la propia Colombia como Estado? Y seguimos con la pregunta. Si la naturaleza incumple dichos derechos, ¿qué hará el gobierno de Petro? ¿La pondrá una denuncia a la naturaleza? ¿La llevará a juicio? Esto que digo, que parece una exageración y una broma por mi parte, es un argumento que utilizo para simplemente mostrar lo ridículo que resulta otorgar derechos a la naturaleza, a nivel jurídico, antropológico, filosófico y político. Y económico, por supuesto. Con esto, Colombia Humana no hace sino aplicar las delirantes ideas que han surgido en las izquierdas indefinidas universitarias del eje anglosajón que hegemoniza culturalmente a Colombia, mal que le pese a Colombia Humana y al pacto histórico y al propio Petro, aunque a lo mejor lo reconoce, vete tú a saber. Entre otras cosas, la tendencia del animalismo, el de dar derechos también a los animales, algo que se contempla también en el programa de Petro y que ya lo incorporaron en su día Unidas Podemos en el gobierno y el Frente Amplio de Gabriel Boric en Chile. Y lo mismo pasa con los animales que con la naturaleza en abstracto. Es decir, ¿qué derechos pueden ejercer los animales? ¿Qué deberes pueden cumplir los animales? La respuesta es muy simple, ninguno. Supuestamente, otorgar derechos a los animales pretende acabar con el maltrato animal. ¿Pero qué es maltrato animal? Desde la perspectiva de la bioética materialista de Bueno, solo se puede entender el maltrato animal como el acto de uso de recursos animales de manera despilfarradora que conlleve, a su vez, hacerlos sufrir de manera innecesaria, porque evidentemente todos los animales sufren, pero la ternera que me permitió a mí comer un filete hace unos días también sufrió para morir, pero evidentemente así es la selección natural. Tienen que morir los animales para que otros, como nosotros los seres humanos, podamos vivir. Y aquí hay una cuestión que yo me pregunto, sobre todo para los taurinos colombianos que nos estén viendo. ¿Esta prohibición del maltrato animal en Colombia conllevará en algún momento el final de las corridas de toros en Colombia? ¿Y conllevará también con ello el acabar con un legado cultural español, hispano, en la propia Colombia? Yo no soy taurino, pero no estoy en contra de las corridas de toros. Pero esto es para analizarlo. Y atención, esto tiene que ver también, vamos a otro punto del programa, con la cuestión energética. En el programa de Colombia Humana se defiende bajar los impuestos a los coches eléctricos, los cuales, hoy por hoy, por lo que cuestan en su coste de producción, son bienes de lujo. Bienes muy caros que pueden disfrutar solo economías muy pudientes. Es decir, muy progresista, entre comillas, no es esta medida. Contra la corrupción se defiende que los corruptos cumplan íntegramente sus penas y que incluso devuelvan el dinero que han robado a las arcas públicas y que lo devuelvan de manera íntegra. También se defiende que las campañas electorales de los partidos políticos estén sufragadas totalmente por el Estado para evitar así el clientelismo y la corrupción privada de los partidos. Pero, cuidado, cerrando esa puerta a eso, que puede ser positivo, se abre otra que es negativa. ¿Cuál es? Una que ya ocurre en España. La generalización de una clase social parasitaria
no funcionaria, es decir, que no se ha ganado su puesto laboral mediante un concurso o oposición, sino que ha sido colocada a dedo por partidos políticos y que vive del Estado para cumplir agendas políticas sociológicas concretas de movimientos sociales y ONGs. Es decir, la izquierda fundamental coloca a través del Estado a la izquierda extravagante en puestos estratégicos para su agenda. Y así, en Colombia se puede generar de manera masiva algo que ya ocurre en España y es esta nueva clase social que yo llamo subvencionariado, que por cierto está tremendamente relacionada en España con las fundaciones y ONGs, tanto animalistas, ambientalistas como feministas, que son movimientos de izquierda indefinida los dos. Y que seguramente mediante la creación también en Colombia de un análogo Ministerio de Igualdad al que hay en España y que dirige la ministra Irene Montero, en vez de acabar con la violencia machista en Colombia de manera eficaz, lo único que permitirá es que unas cuantas personas, el subvencionariado feminista, viva de los impuestos de todos los colombianos para desarrollar las agendas políticas particulares de sus movimientos sociales y sus ONGs y fundaciones, y que desde ahí se dirijan al ámbito educativo, al ámbito laboral empresarial, al ámbito mediático, y que empieza a producirse algo que ya ocurre en España. Y esto sé que es polémico lo que voy a decir, pero bueno, es así. Y es el comienzo de una discriminación del varón con respecto a la mujer, por el cual, por iguales delitos, se condene más de facto al varón que a la mujer, como ya ocurre en España. Y que también ocurra la discriminación positiva en el ámbito laboral, que no deja de ser discriminación. Y que en Colombia Humana se pretende realizar porque en el programa se defienden medidas de discriminación positiva a nivel de contratación de mujeres con respecto de hombres en determinadas situaciones. La pregunta que lanzo abiertamente es evidente. ¿La discriminación positiva supone igualdad ante la ley entre todos los ciudadanos? A mi juicio, no. Pero es que, repito, Colombia Humana, Gustavo Petro y el Pacto Histórico son izquierda indefinida. Y la izquierda indefinida, realmente, como detritus, como basurero al que acaban derivando los proyectos fracasados de las izquierdas políticamente definidas, prefiere defender la identidad de grupos subculturales antes que la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos de Colombia. También se defiende en el programa la democratización de los presupuestos a través de la participación ciudadana, pero desde una perspectiva eminentemente marxista, sin un control obrero de esos mismos presupuestos, los cuales están relacionados con el control del excedente de producción de la riqueza nacional, es decir, del plusvalor. Sin ese control del plusvalor, del excedente de producción y, por tanto, de los presupuestos generales del Estado mediante control obrero, lo que defiende Colombia Humana es un brindis al sol. Es decir, la participación democrática de la izquierda indefinida que encabeza Gustavo Petro está lejos de la República Democrática Obrera que se defiende desde el marxismo. También se defiende acabar con el trabajo infantil en todo el territorio, algo que es positivo y evidentemente hay que apoyar, pero no se dice cómo se va a hacer. Y se defiende algo que también me parece un error completamente gigantesco, y es la eliminación del servicio militar obligatorio en Colombia. ¿Qué supondría esto desde una perspectiva marxista, socialista, revolucionaria? A mi juicio, lo siguiente. El servicio militar obligatorio es la única vía que existe para que las Fuerzas Armadas de una nación se democraticen a nivel de clase, porque permite que las clases obreras y campesinas de una nación conozcan mecanismos de defensa a nivel técnico y militar. Y es lo único que puede permitir al mismo tiempo que estas clases obreras y campesinas integren las Fuerzas Armadas de manera universalista. Permite al mismo tiempo deselitizar esas Fuerzas Armadas, algo muy necesario en un país geoestratégicamente importante para el imperialismo estadounidense y que por tanto necesita unas Fuerzas Armadas lo más profesionalizadas posibles y alejadas del pueblo colombiano. El servicio militar obligatorio en Colombia permite, ante todo, darle al ejército colombiano un marcado carácter popular, que no ha tenido realmente nunca, pero que desde un gobierno de tipo socialista sí podría tener. Además, el ejército colombiano debería convertirse en un mecanismo positivo de inserción social para los soldados. Debería convertirse en un organismo que permita la formación educativa, académica, profesional, técnica, tecnológica, científica incluso. Y, por supuesto, laboral, para que el soldado, cuando pueda llegar, si es que llega a la vida civil, pueda insertarse sin problemas en la misma. Y viceversa, que es el camino inverso. Que el civil pueda insertarse en la vida militar mediante un acceso profesional adecuado, reglado, con seguridad laboral. Tras décadas de guerra civil no declarada en Colombia, esto permitiría reconectar al ejército con las masas y reconectar al ejército colombiano con su patria en un sentido amplio de la palabra, en un sentido, digamos, socialista, democrático.
Y quizás ello requeriría cambios en la estructura militar del ejército colombiano, no lo niego, por supuesto. Y también cambios en la geopolítica colombiana. Pero todo ello no es posible sin una democratización de las Fuerzas Armadas colombianas. Imposible si el servicio militar es voluntario, profesionalizado y, en el fondo, enmarcado a mantener las estructuras sociopolíticas y económicas y geopolíticas de Colombia. También en el programa de Colombia Humana se habla y se defiende de dignificar los derechos de las personas LGTBI, algo que es positivo y nadie va a estar en contra. Y al mismo tiempo los marginados sociales. Ahora bien, en ninguno de los dos casos se dice cómo se va a hacer. Y cuando no se dice cómo se va a hacer, las ideas que desde el Estado se vayan a defender con respecto a estos dos colectivos las defenderán, por supuesto, el subvencionariado, como ocurre en el actual gobierno de España. Es decir, que el Estado, cuando gobierna la izquierda indefinida, se convierte en un gran y enorme chiringuito para ONGs, que son pequeños chiringuitos. Por cierto, que no lo he dicho, otorgar derechos a la naturaleza parte de la conexión entre el indigenismo derecha extravagante con esta izquierda indefinida que lidera Gustavo Petro. Poco más hay que destacar del programa de Petro, de Colombia Humana. Lo que sí cabría decir es que esto, como ya he dicho, es izquierda indefinida fundamentalista y que está absolutamente lejos de cualquier tipo de comunismo o marxismo-leninismo con el cual la derecha uribista en Colombia trata de asustar a sus votantes y a la gente de fuera de Colombia, como si se tratase Gustavo Petro de un peligroso comunista castrochavista de Cubazuela del Norte, cosa que en absoluto es. En Colombia, comunista se convierte y es de facto un insulto, como puede ser fascista en España. Es decir, en Colombia decir comunista hoy día es no decir absolutamente nada. Se podrá recriminar el pasado guerrillero de Gustavo Petro, cuando perteneció al movimiento 19 de abril, o M19, grupo guerrillero colombiano que con el tiempo se transformó en partido político, la Alianza Democrática M19. Pero es que tanto el grupo guerrillero como la Alianza Democrática como el partido nunca fueron comunistas, fueron más bien socialdemócratas. Gustavo Petro siempre se ha movido ideológicamente en la socialdemocracia, que es la izquierda indefinida, que en el seno de las democracias liberales burguesas avanzadas ha acabado más claramente en la indefinición y arrastrando con ella, y después de la caída del Imperio Soviético, al comunismo también en la indefinición política. Porque, y ya aquí conectamos con lo que he dicho al principio del vídeo, la segunda ola progresista iberoamericana, a diferencia de la primera que se produjo en los años 2000, no es más que la asunción de la izquierda indefinida de corte fundamentalista en países como Venezuela, Colombia, México, Argentina, Chile, Perú, etcétera, copiando lo que ya ocurre en España, muy alejada del intento de construcción de un proyecto claramente más definido que como lo fue el populista de la década de los 2000, aunque ese proyecto populista nunca llegó a fraguarse del todo. Ya en su momento dedicaré un vídeo a la cuestión del populismo, cuando empiece la serie sobre los fundamentos de la política. Y ese vídeo permitirá también analizar la evolución interna que ha tenido el bolivarianismo chavista en Venezuela de partir de un proyecto populista más o menos claro a una izquierda indefinida también. Ahora bien, y para la gente que esperaba este vídeo con ganas, esperando que yo dijera algo positivo de Gustavo Petro, como se ve, todo lo que he dicho de momento son críticas radicales, pero claro, como diría Marx, nuestra crítica ha de ser vehemente y mucho más hacia aparentes aliados o amigos que contra enemigos claros y declarados. Y como diría Antonio García Trevijano, la crítica ha de ser siempre destructiva, porque si no es asesoramiento. Pero ahora bien, vayamos a una cuestión importante. Muchos ven en la candidatura de Petro una oportunidad de cambio, ya he hablado de la idea de cambio antes, que permita cerrar décadas de historia oscura en Colombia. Me refiero sobre todo a ese proceso histórico que se inicia en la década de 1960 de una guerra civil no declarada entre el Estado y el ejército, entre los paramilitares, entre los narcotraficantes y las guerrillas de liberación nacional. Y grupos terroristas también. Y narcoguerrillas también. Incluyendo también en esta guerra civil armada a la policía. Esto ha provocado este proceso histórico que lleva más de medio siglo funcionando, que ciertas regiones del país vivan en una guerra civil de baja intensidad no declarada de manera permanente, al tiempo que ha provocado hechos terribles en la sociedad colombiana. Aumento de la corrupción institucional, minería ilegal a cielo abierto, alianzas entre la narcoburguesía colombiana con la narcoburguesía mexicana para repartirse incluso el territorio nacional de influencia en sus comercios ilegales, es decir, mercados negros de la droga, terrorismo, secuestros, desapariciones forzosas, reclutamiento de niños soldado,
sicariato y asesinatos de funcionarios públicos, deportistas, periodistas, políticos, excombatientes retirados y líderes sindicales. Es decir, la situación histórica de Colombia es tal que se combina en la misma una situación, como digo, de guerra civil no declarada, permanente y perpetua, que ha hecho que para a buena parte de los colombianos la solución o alternativa a esa situación sea el gobierno de una derecha liberal de tipo uribista o el gobierno de una izquierda indefinida fundamentalista, que es la que lidera Gustavo Petro. Por tanto, son dos alternativas a una situación desesperada. En conclusión, a mi juicio, en el caso de que Gustavo Petro gobierne, veo poco probable que se produzcan cambios sociopolíticos, económicos, geopolíticos y de otra índole de calado a nivel histórico en Colombia. Lo mismo ha pasado en España con la coalición de Entre Podemos, entre Unidas y el PSOE. Y estimo que va a ocurrir lo mismo en Chile con el gobierno de Gabriel Boric, más allá del proceso constituyente que se va a inicializar en el país, tratando de acabar con la constitución de Pinochet. Hace unos días, sabiendo que iba a preparar este vídeo, un amigo colombiano por Instagram me dijo la siguiente frase: no es El Salvador, ni mucho menos, pero es la mejor alternativa. Petro lo que promete al pueblo colombiano es cambio, no revolución. Y quizás hoy día la revolución colombiana sea inviable, imposible. Pero el cambio que promete Petro, a mi juicio, más allá de un maquillaje que se haga desde el poder, tampoco podrá cambiar profundamente las cosas. Para finalizar, me limitaré a decir que solo podremos valorar lo que haga Gustavo Petro en el poder cuando efectivamente llegue, si es que llega, y cuando haya acabado su gestión. De momento, lo único que podemos hacer es observar críticamente lo que haga, pero siempre con la siguiente advertencia. Una advertencia prudente. Si la izquierda indefinida fundamentalista de Gustavo Petro, petrista, si se quiere decir así, es lo que se ve desde ciertos ámbitos en Colombia como lo menos malo frente a la derecha liberal de Uribe, Santos y Luque, quizás lo que necesite Colombia a partir de ya es construir su propia vanguardia socialista, su propia izquierda definida. Claro que esta construcción no se puede realizar en 2 días, ni 2 meses, ni en 2 años. Requiere bastante tiempo de construcción. Pero puede que ahora, con esta candidatura de Petro, se abran las puertas en Colombia para esa construcción. Porque la esperanza que Petro abre, en muchos casos, si llega al poder, no lo sabremos hasta que ocurra, podría convertirse, podría pasar, como digo, de esperanza a frustración. Y bien, este es el vídeo que dedico a la cuestión de Gustavo Petro y su figura política en el marco de esta segunda ola progresista iberoamericana. Doy las gracias a todas las personas que desde redes sociales me han pedido desde Colombia que haga este vídeo. Doy las gracias a todas las personas que vean este vídeo y lo compartan en redes sociales. Al mismo tiempo, doy gracias a las personas que se suscriban a mi canal y que le den a la campanita para que les lleguen actualizaciones de mi contenido, que es un contenido dedicado a analizar la realidad histórica, filosófica, política, antropológica y geopolítica desde el materialismo político, que este es su medio audiovisual de difusión. Dejen un comentario abajo para poder compartir con ustedes las ideas que se les desprendan de este vídeo o que puedan decir algo que a mí no se me haya ocurrido decir aquí. Y, por supuesto, gracias a todos los suscriptores al canal y a todos aquellos que apoyan también económicamente el canal, tanto la gente de PayPal como la gente de Patreon. Griegos, romanos e hispanos, sin los cuales este canal no alcanzaría la calidad que tiene. Sin más, me despido de todos, un saludo y hasta la próxima.